Sean todos muy bienvenidos. Una vez más nos reúne la historia, la curiosidad y las ganas de aprender. Y estoy acompañado siempre de mi querido amigo, el mito, Domingo Ayala. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? Súper bien. Excelente. No, crece tu pelo, bro. No. Creció un chiqui, pero mandé a rebajar otra vez. Saludo, por favor, a la Estoy gente internacional que nos ve. Sí, a la gente de Argentina, España, Inglaterra, Brasil, Honduras que nos están viendo. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias por vernos, por apoyar este programa y por... Honduras, dijo. Honduras, Sí. tiro O sea, cualquiera, no, vos. la vez pasada me escribió un tipo, me dijo que es de Honduras, no está viendo. Qué Que es grande. paraguayo y que vive en Honduras. Ah, le mandamos saludos entonces a la gente de Paraguay que está en nuestro país y nos están viendo también. Sí. Muchísimas gracias por este programa. Nos acompaña el eje, el Julio Enciso de El la volante historia, central. El Julio el Chilaver, el... ¿Qué más le puede tener? El Maradona. Paraguayo que tiene que ser. Está con nosotros Fabián Chamorro. ¿Cómo estás, Fabián El Chamorro? Mariscal López. Maradona. No, tiró Sí, cualquiera. Cualquiera. Bueno, bien, muchachos, ¿cómo Te les va? queda bien Bueno, ese saco, Sí, Gerard. este saco. Y no, vos sabés que en serio, la gente de todavía no me quiere. No me quiere dar nada. No, y está No bien. quiere dar nada. Está bien, no es así nomás. Porque yo me quiero ya pasear así por la calle. Creo que. Vos sabés que me da vergüenza. Les voy a contar que hice una vez. Me dijeron que me iba a ver justamente bien con una remera así lisa y un saco. Y estaba medio fresco y dije, voy a experimentar. Dije. O sea que llegué al lugar donde tenía mi reunión, me saqué mi saco. Me da vergüenza. Vos. No, y Me da a mí me vergüenza. pasa con el anteojo de sol. No. Parece que sos medio burochuco y te miran todo guau. Vos no, pensás que te decían, mira, vos sí, usas saco. Ya no Capé, puedes. me van a reír, Vos sabés Sí. que Mis traumas de la juventud. mi sueño es usar esa ropa que solemos ver en la foto de antes, ese tipo traje ahí, pero largo, que es más o menos hasta la tipo rodilla frac. por ahí. Tipo frac. Tipo sac. Doña Mojita, anda, Ese Capé. es demasiado lindo de Capé. Vos Es que sabés está que trajeado. mi sueño es que cuando llegue el invierno yo pueda usar ese tipo Y podés de usar. Vamos Los a... sueños de muy domingo. fachero. Vamos a Es tramitar muy ese Mis sueño. traumas y los sueños de Sí. domingo. Muy bien, arranquemos el programa, por favor. Hablemos de José II de CUT. Tal vez haya sido el paraguayo más preparado intelectualmente que participó como miembro de la Legión Paraguaya, ese grupo de compatriotas que se unió al ejército argentino para derrocar a López. Su vida política estuvo marcada por su aporte a la creación de la Asociación Nacional Republicana y como senador luchó para que se creara la Universidad Nacional de Asunción. Lo que no pudo hacer fue escapar de su pasado como legionario, posición que de vez en cuando algún enemigo político le hacía recordar. Cansado y asqueado de la política, el 3 de marzo de 1909 decidió ponerle fin a su vida. Hoy en el mito y la historia, los legionarios, y arrancamos con esta pregunta: ¿quiénes fueron los legionarios según el mito, señor Domingo Ayala? Y supuestamente eran personas que usaban el periódico para escribir columnas contra la presidencia de López y demás, hablar mal de los López y de todas las personas que manejaban en ese momento el Paraguay. Y cuando llegó la guerra de la Triple Alianza, ellos pelearon supuestamente en contra de nosotros, en contra del Paraguay. Querían luego derrocarle a Mariscal López, querían sacar todo este gobierno y querían gobernar ellos. Voy a buscar la palabra legionarios. ¿Qué significa para saber textualmente? Traidor supuestamente es un sinónimo guau. En los ejércitos modernos, soldados de algún cuerpo de los que tienen nombre de legión. Bueno, no me responde. Vamos a recurrir a nuestra Wikipedia viviente. La historia, el señor Fabián Chamorro. Primero que nada, ¿por qué legionarios? ¿Y qué fueron? Porque primero legión es un término militar. Es como decir unidad. Por ejemplo, en la guerra del Chaco, los paraguayos se agrupan en regimientos de infantería. Ese es el famoso RI-13. El famoso RI-13 es Tuyutí, por ejemplo. Después estaban los RC, que eran los regimientos de caballería. Esas son unidades militares. Bueno, en aquella época eran legiones. Tenían nombres. Por ejemplo, había una legión italiana que eran descendientes italianos o italianos peleando por el ejército argentino. Esta era una legión paraguaya porque esa legión eran paraguayos. Entonces es una terminología militar. No es despectivo, entonces legionarios. No. Legionarios nosotros en Paraguay no Puede usamos ser cualquiera legionario. Cualquiera. Pero nosotros usamos No, porque había una legión paraguaya. Ya, entiendo. Entonces, solamente en Paraguay se usa de manera despectiva el término. Ok, y ¿Qué le volviendo a la preguntaron, pregunta amigo? principal. ¿Qué le preguntaron? Pero es mal ¿Quiénes utilizado, fueron los entonces. legionarios?
¿Quién es qué? ¿Quiénes fueron los legionarios? Los legionarios en Paraguay. Sí. Ojo. Más o menos explicó Domingo. Se crea un grupo, se organiza un grupo de opositores paraguayos en Buenos Aires contra el gobierno de Carlos Antonio López. Y comenzaron a sacar en periódicos manifiestos en contra del gobierno. Estamos hablando de 1857, antes de la llegada al poder de Francisco Solano López. ¿Qué pasa? Cuando llega López al poder, se trataron de reorganizar nuevamente, con la idea de echar de alguna manera al gobierno de López. No lo iban a lograr, o sea, imposible era. Cuando empieza la guerra, le piden a Brasil formar su unidad de paraguayos contra Paraguay. Brasil no les vio con buenos ojos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos vivían en Argentina. Y Argentina siempre esa rivalidad con Brasil. Cuando los argentinos entran a la guerra, los argentinos les permiten. Le dicen formen la legión. Ellos dijeron que iban a juntar 2.000 hombres, cosa que nunca estuvieron cerca de hacerlo. 2.000 paraguayos que iban a pelear contra el tirano López. Y toman la bandera argentina, porque la legión se formó dentro del ejército argentino, no era una unidad militar independiente. O sea, ellos juraban fidelidad a la bandera argentina, usaban el uniforme militar argentino, pero era una legión de paraguayos dentro del ejército argentino. Ahí viene el término legionario. Esos eran los legionarios. Qué porque se te da rabia y luego cuando te enterarás. Rabia Sí. Y bueno, teniendo en cuenta que hablamos de él al principio, José II de Kut probablemente sea el miembro más famoso de la Legión Paraguaya. Es cierto que impulsó la creación de la Universidad Nacional de Asunción, el mito señor Domingo Ayala. Supuestamente él fue el que creó la Universidad Nacional de Asunción, luego, él fue uno de los mayores fundadores luego de la universidad. Porque cuando se fundó la universidad, él estaba acá en el poder, tenía un cargo fuerte y luego creo que era ministro o algo así luego en ese momento. Sí. ¿Qué dice la historia? Es así. Fabián? José II de Kut fue uno de los promotores uno de los principales promotores de lo que conocemos como Universidad Nacional de Asunción. Bueno, ahí es donde tenemos que hablar del personaje de Kut. Está la polémica. O sea, te pusiste un uniforme y te fuiste a pelear una guerra contra tu propio país, contra tu pueblo. Más allá de que ellos decían que la guerra era contra López, pero la guerra terminó siendo contra el pueblo paraguayo. Cuando un grupo de la Legión Paraguaya se entera de los términos del tratado secreto, se aleja de la Legión. Ese primer grupo era el grupo de Kut, encabezado por su papá, que era el segundo, Juan Francisco de Kut, que era el segundo comandante de la Legión Paraguaya. Pero realmente, más allá de molestarles el tratado secreto, había mucha disputa entre los mandos de la Legión Paraguaya. Entonces ellos se abren de la Legión. De Kut, cuando logra instalarse nuevamente en Asunción, comienza a meterse en política. No existían los partidos políticos. Él es uno de los creadores del primer movimiento político en Paraguay, que se llamaba primero Club del Pueblo, después Gran Club del Pueblo. Comienza a meterse en política. Él se convierte en uno de los primeros organizadores del Estado paraguayo. Paraguay no tenía sistema bancario, sistema impositivo, no tenía nada. Él es uno de los redactores de la Constitución Nacional de 1870, o sea, uno de los principales redactores. Y él es uno de los, yo creo que el principal responsable de la organización del Estado paraguayo. Por eso es ambiguo lo que uno puede llegar a sentir por de Kut, ¿cierto? Se puso el uniforme y peleó contra su país, pero después fue el que organizó nuevamente el país. Y a medida que el Paraguay iba mejorando, entonces iba siguiente escalón. Bueno, nos recuperamos económicamente, o por lo menos algo, compremos otra vez el ferrocarril. Se compró el ferrocarril. Instalemos la Universidad Nacional. Instaló la Universidad Nacional. Entonces, esos son méritos que él va teniendo durante su carrera política. Hasta que ocurre lo siguiente. En el programa anterior, vaya la gente y vea el programa anterior, que es el programa de Bernardino Caballero, hablamos de esa ambigua relación que tuvo con Caballero. Caballero era el que manejaba la masa y de Kut era el que manejaba el pienso. Hagamos Era esto. la cabeza del motor. La cabeza del motor. En el año 1890 sube el primer gobierno colorado encabezado por Juan Gualberto González. ¿Quién era Juan Gualberto González? Era el concuñado de Kut. De Kut estaba casado con una peña y Juan Gualberto estaba casado con otra peña. Eran concuñados. Y se forman los movimientos dentro del Partido Colorado.
Y uno de esos movimientos, encabezado por el presidente de la República en aquella época, era impulsar la candidatura de Decoud. Y eso hace que caiga ese gobierno. Caballero no permitió que eso ocurra. Porque no veían con buenos ojos el acercamiento de Decoud con Argentina. Y siempre en la política paraguaya el que prevaleció fue Brasil. Entonces, al ver que Decoud podía ser una amenaza, Brasil impone Caballero soldado de Brasil también. Caballero, no es solamente ya Caballero, el otro también, Juan Bautista Gusquiza, que era el otro protagonista, que eran los que tenían el poder en el Partido Colorado. Entre ellos dos había una rivalidad, pero los dos manejaban. Es como hoy en día que el Partido Colorado también tiene dos grandes movimientos. En esa época era uno caballerista y otro gusquicista. Los dos se unen para evitar que Decoud sea el presidente de la República. Decoud le siguió sirviendo al Partido Colorado. Cada vez que le daban un cargo, él aceptaba. Él era colorado. Es más, él fue el que de alguna manera organizó el Partido Colorado. Hasta que en el año 1898 le acusan de traición a la patria. Él era parlamentario. ¿Por qué le acusan de traición a la patria? Porque se encontraron cartas donde él da a entender de que Paraguay tenía que anexarse a Argentina. Re pro Argentina. Hay un juicio que se hace un juicio político que se hace en el Congreso por la traición a la patria de Decoud, y él es absuelto. Su abogado era un joven intelectual que se llamaba Manuel Domínguez. Y Manuel Domínguez escribe un libro que pueden encontrar, lastimosamente no van a tener que buscar el libro de libros usados, que se llama Traición a la Patria, se llama el libro. Tienen que leer. Es la defensa de Manuel Domínguez a la causa de Decoud. Y sale absuelto, Decoud lo gana. A partir de ahí él empieza en una espiral depresiva que se vuelve mucho más grande con la caída del Partido Colorado del poder, que ocurre en 1904. Gracias, Fabián Chamorro. Quiero que entre volando este personaje, por favor, porque tenemos una pregunta muy importante y siempre hace aportes que sirven y suman. Hola, Pepe Chugón, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿podemos verte volar, por favor? Claro que sí. Ahí está el señor Pepe Chugón, porque llega con su pregunta. ¿Es cierto que el teniente José de la Cruz Estigarribia era miembro de la Legión Paraguaya? El mito Domingo Ayala, por favor. Sí, supuestamente, según dicen, él estuvo, integró la Legión porque él estaba presionado en ese entonces. O sea, él recibía amenazas y demás, entonces por miedo a que le hagan algo a él o a su familia, supuestamente él se unió a la Legión, que no fue por voluntad propia. ¿Qué dice la historia, señor Fabián Chamorro, por favor? Antonio de la Cruz Estigarribia era el comandante de la columna paraguaya que invadió el Río Grande del Sur brasilero. Y desde que tomó el mando hizo todo mal. Se le dijo, tenés que moverte a tal parte, se movió hacia otro lado, no tenía que entrar en ninguna ciudad. Él entró en una ciudad y se instaló en esa ciudad. ¿No sirvió más de pro que de contra entonces? No, al final fue más contra que pro. Se instala en Uruguayana, donde rinde a 5.500 paraguayos sin pelear. Ya pues, sí, hizo todo mal. Y después, por supuesto, lo que él hizo durante ese periodo en el que negociaron los aliados con los paraguayos que estaban ya cercados, o sea, rodeados, era justamente legionarios se acercaron a la CUT para convencerle para que se rinda. Entiendo. Y se terminó rindiendo, y después él se ofreció al ejército aliado de ir a buscarle a López, o sea, cuando López ya se fue hacia Cerro Corá. Terminó asesinado poco tiempo después de la muerte de López. Al final le hicieron matando. Una mujer le terminó matando. Se cree que por maltratos o algo así, él le terminó matando la que era creo que su pareja en aquella época. Hacían todo malo. Todo mal. Señor Pepe Chugón, muchísimas gracias por su visita. Siempre es bienvenido.
Le esperamos al otro Pepe Chubón, siempre viene el que viene volando nomás ya. Creo que es por el tráfico. No, viste que él pues está practicando ya ahora para lo del mundial. Y él pues no tiene pasaporte, entonces se va a ir volando nomás. Ah, ok. Entonces está practicando nomás ya para Nos lo vemos entonces en el mundial, querido Pepe Chubón, porque Gen tiene los derechos. Muy bien. ¡Esa! Así que muchísimas No vamos al gracias. mundial, no vamos al mundial. Nos vamos al mundial. Y vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué se dice que los legionarios estuvieron involucrados en la fundación de los partidos políticos según el mito, señor Domingo Ayala, por favor? Sí, es porque supuestamente ellos, pasando el tiempo, ellos se dividieron parte de los legionarios y uno se fue por el Partido Liberal y el otro se fue por el Partido Colorado. Supuestamente ellos fueron los cerebros que fundaron el partido, ¿entendés? Por ejemplo, Bernardino Caballero, que fundó el Partido Colorado, dependió también gran parte supuestamente de Kuhn y demás para fundar el partido, ¿entendés? Entonces ellos metieron mano ahí también. ¿Qué hay de cierto según la historia, señor Fabián Chamorro? Cuando termina la guerra de la Triple Alianza se mezclan todos. Traidores, legionarios, desertores, soldados de López. O sea, Es que es lo que todo había, es lo que necesitaba había. todo. se necesitaba a todos. Y se juntaron todos y esos vínculos se van fortaleciendo en diferentes grupos con el correr del tiempo. Y sí, en los dos partidos vas a encontrar legionarios. El partido, inevitablemente por la dinámica política de la época, va a tener, por supuesto, va a tener más el Partido Colorado que el Partido Liberal porque hubo más de 100 firmantes, más tuvo el Partido Colorado que el Centro Democrático. O sea, es una dinámica. Eso sí, el Partido Colorado tuvo entre sus principales líderes a los generales de López. Justamente Pedro Duarte, Juan Bautista, José María Delgado, el general Patricio Escobar y el general Bernardino Caballero. Tenemos imágenes también, me dice producción, ¿eh? Sí, enseguida vamos a ver esas imágenes y después tenemos en el Partido Liberal teníamos los demás rango menor, que justamente está ahí Eduardo Vera y también Florentino Oviedo. O sea, se mezclaron todos. Absolutamente mezclados estaban cuando se crean los partidos políticos. Pero les voy a mostrar las fotos de los dos principales referentes por cada partido. A ver, la primera foto, cualquiera nomás. Ahí está. Este es Benigno Ferreira, con el uniforme de la Legión Paraguaya. Benigno Ferreira, después hay una foto con su banda presidencial. Él fue presidente de la República del Paraguay. Sí, a ver, Benigno Ferreira fue el legionario más importante del Partido Liberal. Él es el que gana la revolución de 1904, comandante de la revolución de 1904, que le lleva el poder al Partido Liberal. Presidente de la República, a partir de 1906 tenía que ser hasta 1910, pero un golpe de Estado, una revolución encabezada por Albino Jara, lo destituye en julio del año 1908. Este es por el Partido Liberal. Por el Partido Colorado, la siguiente foto. Este es José II de Cut con el uniforme de la Legión Paraguaya, que es del que estuvimos ya hablando, que fue uno de los protagonistas de la fundación del Partido Colorado. Entonces, tenemos los dos principales legionarios, uno por cada partido político. Muy bien. ¿Tenemos otra imagen o es todo lo que nada tenemos? más, Muy eso. bien. Entonces sí, están súper involucrados. Claro, es imposible si era la dinámica política de la época. Tenemos el segmento Pajarito. ¡Vamos! Acá está, guardando mañana en tu bolsillo, mi querido mente al limón. Fabián, porque Mente estuviste limón, probando. mente limón, mente limón. Puede decirse que por culpa de los legionarios que estaban en el poder, Paraguay perdió parte de su territorio rico en hierbas, según el mito Domingo Ayala, por favor. Y se puede decir porque ellos fueron los que después de la guerra supuestamente negociaron todas las tierras y demás de acá en Paraguay, ¿entendés? Donde Tipo había hierba lo de la mate. división y eso de territorios y demás con los otros países. Ellos fueron los principales causantes de eso, supuestamente. Supuestamente. La pregunta te reitero, mi querido Fabián. ¿Puede decirse que por culpa de los legionarios que estaban al poder, Paraguay perdió parte del territorio rico en hierbas? No, para nada. O sea, lo que pasa es que el Tratado Secreto de la Triple Alianza ya partía del territorio paraguayo.
¿Cuáles son territorios ricos? El territorio que nos sacó Brasil, un tercio de lo que hoy es Mato Grosso del Sur y lo que hoy es Misiones, Argentina. Esos son territorios que el Tratado Secreto ya le daba a esos dos países. O sea, le iban a obligar nomás a Paraguay, había perdido la guerra. Ya no tienen mucho que ver. Pero con hoy los en día se legionarios. produce todavía hierba en eso. Sí, ¿no? claro. Son sobre todo en la zona de Misiones. Y vamos a tener va- entonces un... Y no monopolio porque igual hay en otras regiones de Brasil y Argentina donde también se produce, pero íbamos a tener un mercado mucho más grande de producción de hierba. Muy bien, y vamos a la historia detrás de la foto, por favor, adelante. Ahí está la Legión Paraguaya en Pirayú. Esto es principios del año 1869. Por más de que ellos eran parte de una unidad militar paraguaya, no se les permitió usar la bandera paraguaya hasta mayo del año 1869. Recién a partir de mayo de 1869 pudieron usar el uniforme. No se va a ver muy bien porque la foto, por el tamaño de la foto, pero está enfrente de ellas, de las tropas, un argentino llamado Federico Guillermo Báez, que fungía de paraguayo. Tanto así que también fue uno de los convencionales de la Constitución del año 1870. Con la bandera paraguaya fueron para ser partes de las tropas que atacaron Piribebuy el 12 de agosto del año 1869. Y con la bandera paraguaya fueron para combatir contra los niños de Acostaño. Hubo paraguayos matando niños en Acostaño. Estuvo la Legión Paraguaya. Y de esa Legión Paraguaya que participa en Acostañú, después reciben la orden de bajar hasta Asunción, o sea, volver a Asunción, porque se había constituido el nuevo gobierno, que era el triunvirato, que tenía 2 legionarios también, de esos 2 eran legionarios, para venir a Asunción. Un grupo medio zamotines le dicen, no, yo no me quiero ir a Asunción, yo ya me quiero ir a Argentina. La mayoría eran paraguayos que vivían en Argentina. Entonces un grupo viene y se pone a disposición de ese gobierno paraguayo y otro grupo ya en fila para Buenos Aires, donde se quedaron definitivamente. Así que así terminó la participación de la Legión Paraguaya. Nunca pudieron levantar más de 500 hombres, la mayoría de ellos prisioneros paraguayos obligados a pelear contra su país. Eso hay que decir también. O sea, cuando en las planillas uno ve que alguien estuvo en la Legión Paraguaya, hay que ver en qué fecha entró, porque muchos de ellos fueron obligados realmente, no estuvieron porque quisieron. Yo llegué a encontrar entre las fichas de veteranos que pedían pensiones, gente que estuvo en la Legión Paraguaya. O sea, el Estado paraguayo, además de pagarle a sus soldados, sus propios soldados que pelearon a favor de Paraguay, también les pagó pensión a aquellos que pelearon contra Paraguay. Una locura. Solamente quiero preguntarle a Fabián algo. Sí. ¿Está bien utilizado el término legionario acá en Paraguay para vos, a tu criterio? De manera despectiva. Sí. Y no, porque no tiene nada que ver ya con el contexto, no existe más, o sea, lo mismo que, qué sé yo, no sé cómo, quién, no sé ni qué ejemplo usar. Claro, pero no tiene el peso no tiene sentido, como para... no tiene sentido, porque los legionarios ya murieron todos, no tiene sentido, o sea, el último legionario ha muerto ya por 1940, y y justamente los que más usan el término, yo suelo evaluar mucho quién dice ese tipo de cosas. Eso, no saben ni a quiénes se refieren, ni Pero quiénes son. yo Está suelo escuchar. estigmatizado, o sea, Sí. sí se usa, sobre todo en el ambiente político. Justo los más lápiz son los que de repente usan como Ese término. legionario. Así que no, yo creo que ya está mal utilizado, ya es algo que quedó totalmente en el pasado. Así que podemos evaluar en ese contexto lo que significó para el país, cuál fue el aporte, cuál fue qué terminaron haciendo mal para el Paraguay, inclusive evaluar el hecho de que vayan a pelear contra su país. Para mí es repudiable, pero en ese contexto histórico. Hoy en día yo no utilizaría de manera despectiva. ¿Respondí a tu pregunta? Así mismo. ¿Tenés Muchísimas algo gracias, Fabián. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente yo pienso que es mejor tipo meterse un tiro antes que irte a pelear en contra de tu país, ¿verdad? Uno luego. Y segundo, José. ¿Eh? José. Y él pues José José segundo. segundo. Ah,
A la pinta será. Ahora que hago un Está bien, chiste, no, no te entendí, gusta, entendí, ¿viste? pero me costó, perdón. Estuvo bueno, estuvo Segundo, bueno. José, muy Sí, espectacular. me gustó. Está mejorando. Está mejorando. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar aquí. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Hacemos el chivo de nuestra hora. Por de teatro. favor, General Bernardino Caballero, ¿dónde y cuándo? ¿Cómo 13, compro las entradas? 14, 15 de marzo en la Alianza Francesa. Compren las entradas en Passline. Justito. Ven todo este programa el martes y este viernes ya se ponía a ver la hora. Muy bien, así que están todos invitados. ¿Qué hablamos puntualmente, General Bernardino Caballero? Vamos a hablar de los casos de Bernardino Caballero. Vamos a hablar del primer abrazo republicano que terminó con un muerto en el Congreso Nacional. Muy bien, así que están todos invitados. Gracias, Fabián Chamorro. Gracias, señor Domingo Ayala. Gracias, Gracias, Pedro. Cheli. Gracias a todos los compañeros. Gracias, Nico. Gracias a Claudia también. A Camila que le vi por ahí. Está también floppy. Así que muchísimas gracias. Gracias a Milu también que está acá. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Chau, chau. Chao.